hablemos de la televisión. La televisión siempre ha sido como ese espejo donde las familias colombianas podían reflejarse. ¿Qué tanto han ayudado a perpetuar la idea de que el conflicto es algo natural entre nosotros? ¿Qué tanto han ayudado a pensar, a imaginar un cambio para poder darle un fin? Ana Piñeres y Dago García conversan con el presidente de la Comisión de la Verdad, Pacho de Rú, en Charlas con Pacho. Ana y Dago, muchísimas gracias por estar aquí presentes y muchísimas gracias por esta contribución a la paz del país basada en este esfuerzo por encontrar la verdad. Ustedes se mueven en un campo que requiere extraordinaria creatividad, un gran conocimiento del ser humano, no solamente de la colombianidad, como ustedes la llaman, sino también de la perspicacia del corazón humano, de la mujer y del hombre y del niño. Yo tengo la sensación de que ustedes como una mujer y un hombre que están en la cultura, pero que además conocen de historia Bolívar, por ejemplo, eh, eh, ustedes captan lo que uno llamaría como el sentido común de los colombianos, las cosas que la gente vive, la sensibilidad de las personas, la manera como se le puede contar la historia a la gente, la manera como se pueden plantear los problemas. Y yo desde ahí quisiera plantearles el problema que nosotros tenemos en la Comisión de la Verdad, que es también el problema de ustedes. ¿Cómo, cómo poder colocar en medio de ese sentido común, en medio de esa vida cotidiana, la realidad de la tragedia del conflicto armado? A veces tengo la sensación que nuestra sociedad y el vivir común de los colombianos, como que quisiera escaparse de eso, no ponerlo en la centralidad de su vida. Eh, es un problema muy incómodo. Quiero escucharlos, pero quiero que sea lo más informal y lo más francote posible. Bueno, Pacho, muchísimas gracias por esta invitación y sí, digamos que tanto Dago como yo somos cineastas y uno sabe que desde las artes pues siempre se han construido estos escenarios de debate, de reflexión alrededor del conflicto armado y no solamente del conflicto armado, sino de la memoria histórica y de todo lo que trae detrás un conflicto. No solamente el conflicto es en el monte, sino también los microconflictos que tenemos alrededor los seres humanos y concretamente en nuestro país. Parte de eso nos hemos dedicado con Clara María Ochoa, mi socia, a develarlo, a mirarlo también desde los ojos de la mujer, que históricamente ha sido una de las más afectadas por todo este conflicto. Entonces, bueno, este año estamos cumpliendo en CMO Producciones 20 años y yo recuerdo una de las primeras historias que nosotros contamos para la televisión fue Correo de Inocentes, una serie que en el momento donde nacieron todas las narconovelas y las narcoseries en Colombia, se dedicaba a contar la historia no de los capos, sino de las víctimas. ¿Sí? Hubo un momento donde todo el tiempo era como veamos la historia de estos hombres y cómo se vuelven unos millonarios y cómo impactan una sociedad y nosotros decíamos, ¿y dónde están las víctimas? Recuerdo que era protagonizada por Margarita Rosa de Francisco, ella es la primera víctima como correo humano y luego, después de estudiar Derecho en la cárcel, se dedica a defender a correos humanos inocentes. Y así yo creo que llevamos un largo tiempo mirándonos como sociedad, viendo desde la televisión cómo podemos llegar, porque indiscutiblemente los espacios donde más se ha puesto en escena y donde ha tenido más presencia esta traducción del conflicto colombiano es en el documental, pero cómo desde la televisión que llega a muchas más personas podemos tener esos espacios para hablar de lo que realmente hay que hablar desde también, desde el entretenimiento, desde un espacio donde uno diga, bueno, vamos a ver una serie, va a tener amor, va a tener drama, va a tener conflicto, pero en el fondo hay una preocupación profunda porque a la gente le cale un mensaje muy importante y es que hay algo que arreglar en nuestra sociedad y hay algo que poner sobre la mesa. Con la niña creo que se tocó un tema que está muy vigente siempre y hoy más y es la participación de los niños en la guerra. Creo que se ha puesto
un punto muy alto y se ha dicho desde la televisión, se puede hablar del conflicto, se puede hablar de temas tan sensibles como la participación de niños en la guerra y se puede decir no y se puede además tener la participación de un gran público diciendo me gusta esto, reflexiono sobre esto y no solamente en el país, sino pues esta serie ya está en Netflix hace ya para años. Además, uno siente que la única manera, o por lo menos la manera privilegiada, yo digo la única porque es la que cubre grandes públicos, de poder situar estos problemas que son muy dolorosos, es justamente el arte y muy particularmente a través de la televisión, en que el público general en Colombia, estas cosas lo invadan, que penetren en la sociedad, que se vuelva conversación en las casas, que nos impacte a todos. Dago, ¿tú cómo lo ves? Una señal y esto es una opinión muy personal, de que se va por buen camino, es cuando ese tema que en el pasado fue tabú, se convierte en entretenimiento. El entretenimiento siempre tiene una aproximación a los grandes públicos que le permite acercarse a este tipo de problemáticas desde una perspectiva menos contaminada a la que puede tener cuando se habla desde el sector de la reflexión crítica o desde el sector de la política. Generalmente el entretenimiento habla de seres humanos. Y entonces cuando estas problemáticas tan crudas, tan difíciles, tan críticas de la sociedad logran convertirse en entretenimiento, en buen entretenimiento, yo creo que las sociedades empiezan realmente y por primera vez, las sociedades masivas, el grueso de la población, empieza a reconocer y empieza a hacerse visibles realmente estas problemáticas. Y creo que es lo mejor que le puede pasar a una sociedad, no esconder debajo del tapete las problemáticas, sino realmente llevarlas a la agenda social. Yo creo que en el caso de CMO han hecho como un trabajo bastante juicioso, bastante sistemático y coherente. Yo recuerdo, por ejemplo, el tratamiento que hicieron de la huaca en una película que fue muy exitosa y que finalmente no solamente hablaba de la anécdota de la huaca, sino que hablaba de esos seres humanos que había detrás de esa Pero problemática. justamente los grandes problemas de la sociedad griega y de la sociedad romana se llevaron a la tragedia y se llevaron a la comedia. Y siempre se planteaban en las comedias y en las tragedias los grandes dilemas morales. Muchas veces no tenían solución, pero ahí está el dilema. Otras veces aparecía inmediatamente, emergía el mensaje ético con muchísima fuerza y en una forma muy desafiante, muy poniendo contra la pared a los espectadores cuando ellos menos lo esperaban. Y eso contribuyó inmensamente a la formación del espíritu ciudadano entre los romanos y entre los griegos. Las cosas no se quedaban en silencio, pero era en el escenario del teatro donde las cosas se ponían, que es lo que ustedes hacen. Ustedes tienen el gran escenario del teatro de todo un país y hoy en día de características internacionales. Nosotros buscamos una verdad histórica, una verdad ética, una verdad política en el sentido más grande de la polis, de la ciudad. Y en alguna forma buscamos una imputación social, de que esta sociedad nuestra comprenda lo que pasó, pero además comprenda la magnitud de la barbarie, de la tragedia humana. ¿Cómo podemos avanzar hacia allá? El de entretenimiento tiene una característica que de pronto no tiene otro tipo de discursos audiovisuales o discursos literarios, y es que el entretenimiento siempre, por su naturaleza, debe encontrar una solución a las problemáticas. El entretenimiento generalmente, en una novela, en una película, en una obra de teatro dirigida hacia el entretenimiento, siempre termina con una respuesta ética a esas problemáticas. Eso es algo que muy pocos reconocen del entretenimiento. Kenin es un parlamentario alemán que a mí me ha impresionado muchísimo, que nos contaba lo difícil que fue para los alemanes incorporar en la vida cotidiana el discurso de lo que les había pasado, pero sin que eso les quitara el sabor de la vida. Pues les tomó 40 años hasta que aceptaron que víctimas judíos que se habían ido a Estados Unidos y se habían ido a otros países vinieran y contaran en los colegios y en las universidades lo que había sido. Y él me decía, mire, el día que los alemanes
aceptamos, una cosa muy dura me dijo, el día que nosotros aceptamos que nosotros, la patria de Goethe, la patria de Einstein, el día que nosotros aceptamos que nosotros éramos una sociedad de asesinos, y lo aceptamos, porque nosotros habíamos matado a 6 millones de judíos, nosotros habíamos echado al mundo a una guerra donde murieron 60 millones de personas. El día que aceptamos eso, recuperamos la dignidad de los alemanes y nos sentimos capaces, recuperando nuestra dignidad, aceptando lo que éramos, de unir a Alemania y de ser líderes en la reconstrucción de Europa. Ya no le teníamos miedo a nada, pero fue necesario que aceptáramos eso. Y comenzó una producción que ustedes la conocen, la misma producción de los alemanes en cine y en televisión sobre la realidad de lo que pasó con los judíos, del holocausto, de lo que hicieron con la guerra. La densidad de la producción alemana es impresionante. Tienen ahora un gran interés en Colombia porque dicen, esa sociedad colombiana tiene que hacer lo que nosotros hicimos, a lo colombiano. A lo colombiano lo estamos haciendo y el compromiso está todo y se ve en pantalla. Y se ve en pantalla, además, del otro lado, que la gente ha entendido muy bien ese híbrido en que le cuenten historias de su país, pero que al mismo tiempo sean entretenidas y la familia quiere estar alrededor de ellos. Hay uno de los momentos que creo que yo más he gozado como productora y como creadora de televisión y fue cuando hicimos, Pacho, La Promesa. Arrancó la serie, estaba en pantalla en Caracol Televisión y recuerdo que una vez se acerca el conductor que yo tenía en ese momento de la producción y me dice, doña Ana, gracias. Y yo, ¿qué pasó, John? Y me dice, anoche viendo la serie con mi hija, ella nos contó que le estaban haciendo una propuesta para irse a modelar a España. Y como habíamos visto todo esto que ustedes planteaban allí de cómo es que engatusan a las chicas para llevárselas a España, descubrimos que eso era lo que le estaba pasando a nuestra hija. Eso para nosotros creo que es un premio mucho más grande que un Emmy, que cualquier otra cosa, porque realmente para eso es que es la esencia y el compromiso artístico que uno tiene en la vida, por encima de que sea un trabajo, al fin y al cabo. Yo creo que hay momentos en que ciertos temas y ciertas problemáticas y ciertas agendas terminan saturando y al saturar pierden el sentido de lo que se está buscando. No necesariamente la función de la televisión y del cine y del teatro en la vida social, eh, su utilidad social no se circunscribe a convertirse en un elaborador de las problemáticas para devolverlas como entretenimiento. También hay que hacerlo, pero también hay otro universo donde de pronto el entretenimiento debe ocuparse de construir otras realidades. Debe construir, una sociedad no solamente se piensa desde lo que es, sino también desde lo que quisiera ser. Cuando usted logra construir utopías o logra destacar valores positivos de esa sociedad, de ese conglomerado social, pues también está haciendo o está contribuyendo a reconstruir el tejido social sin necesariamente estarse refiriendo directamente a la problemática. Hay que establecer como ese equilibrio entre el reflejo de lo que es y el reflejo de lo que debería ser. Una sociedad que se piensa desde lo que es y desde lo que le gustaría que fuera, establece unas relaciones que en esa dialéctica pues terminan dando una perspectiva más amplia de la vida y planteando caminos yo no sé si de solución, pero por lo menos de convivencia. Hay un momento en que los temas, por razón del despliegue que se hace de información o por esta misma sociedad que acostumbra a tomar los temas, trabajarlos, saturarlos y luego olvidarlos, hay ocasiones en que ciertos temas, por esa misma saturación, pierden efectividad y la gente adopta cierta actitud un poco desconfiada cuando le hablan de estos temas. Como que dicen, aquí me van a empezar a tirar línea, aquí como que me quieren convencer de algo. Cuando el entretenimiento logra integrar a estos dramas cotidianos, esas problemáticas,
creo que la gente las acepta, las entiende y las procesa de una forma más efectiva que cuando venimos con el discurso crudo sobre la problemática. Dago, yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. No hay cosa más molesta, no hay cosa más molesta que cuando el arte y la comedia y el entretenimiento se subordina a una posición ideológica o a un mensaje en que a uno lo quieran meter en un cuento y lo quieran subordinar a... Deja de ser arte deja de ser arte y deja de ser entretenimiento. Pero ahí también hay un elemento muy cuidadoso de cómo hacer para que la, la libertad quede tranquila, para que la distancia crítica pueda vivirse, para que todas estas cosas que son tan... Es crítico, es que es un arma de doble filo, porque con ese tipo de identificación y de compromiso que logras con los personajes, puedes enviar un mensaje positivo, pero también puedes enviar un mensaje negativo. Digamos que en la historia de la humanidad, tú mencionabas Alemania, fíjate cómo esos mismos medios de comunicación lograron un efecto fatal en el pueblo alemán a partir de la televisión y de todo lo que construyeron alrededor de eso. Por eso es tan Tal cual. importante la responsabilidad que le atañe a los productores de televisión. ¿Qué podemos hacer? Yo siento que ustedes, yo no diría responsabilidad, tienen la posibilidad de una creación extraordinaria para este país, eh, inmensa, porque ustedes tienen la forma de inmediatamente concitar, convocar, pegar a la gente en lo que están haciendo, en un país que se siente eh, muy enredado, muy oscurecido, muy confrontado y justamente confrontado emocionalmente. ¿Cómo hacemos en ese momento? Seguramente ustedes me van a decir, no es que ya lo estamos haciendo. Aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces, ¿cierto? La televisión, y esto es una opinión absoluta y totalmente personal, a veces la televisión por su alcance, porque es un medio absolutamente masivo, ¿cierto? Es un medio que llega a todas partes, a veces se sobredimensiona. La televisión abierta y en general la televisión en general son medios fugaces, ¿cierto? Son medios, digamos, esa teoría de la comunicación añeja, donde se suponía que habían unos emisores perversos creando unos mensajes para manipular a un pueblo pasivo que consumía y se alienaba automáticamente. Eso no es tan cierto, ¿cierto? La gente hoy en día, el televidente hoy en día, elabora la gente, el televidente hoy en día incluso establece una relación de desconfianza con el medio, ¿cierto? La gente hoy en día no es que se crea todo lo que le dicen ahí, y eso lo sentimos a diario, por ejemplo, con las noticias. Y lograr recuperar la credibilidad de la gente en un medio donde hay cierta prevención es difícil. Mira, hay un ejemplo buenísimo y hay un autor que lo elaboró muy bien, que fue Martín Barbero, Jesús Martín Barbero, que reconoce que realmente este país se reconoció como un país diverso a partir de las novelas costumbristas que se hicieron en los 80s. Y en ese tiempo esas novelas no hablaban de que no reconocemos que somos un país diverso, hay una problemática porque no reconocemos que hay regiones, hay un problema porque hay centralismo. No, nunca ni siquiera se habló directamente de eso. Pero la simple exposición de otras formas de vida, de otros acentos, de otro tipo de relacionarse, de otro tipo de establecer pautas de comportamiento frente a la pequeña sociedad regional, sensibilizó al país sobre nuestra realidad y era que éramos un país diverso, un país con muchas regiones y cada una de las regiones con unas características diferentes. Entonces, claro, como que esa respuesta de que es que lo estamos haciendo a veces como no, pero hagan más, pues tendremos que hacer más y tendremos que esforzarnos más y tendremos que en muchas ocasiones hablar de las problemáticas, pero también en otras ocasiones, y también lo venimos haciendo y lo tendremos que hacer más, es construyendo esas utopías desde las cuales también se pueda reflexionar el estado actual de las cosas. Y hablando desde las utopías, yo creo que también se están abriendo unos espacios muy importantes para sujetos sociales que tradicionalmente son olvidados o invisibilizados. Ejemplo, la comunidad LGBT, por ejemplo, que es una de las que más sufre, o la comunidad indígena que más sufre en todos estos conflictos.
¿cierto? Y creo que se están abriendo espacios importantes y que al ponerlos en pantalla y recibir el aplauso del público es cuando uno dice, aquí hay un camino que puedo explorar y que además está avalado por el público. Entonces, en La venganza de Analía, por ejemplo, pusimos sobre la mesa hace mucho tiempo, no se ponía una pareja de dos chicas que tenían una relación y una relación hermosísima. Eh, y fue muy aplaudida, inclusive nos están pidiendo un spin-off de esa relación y que hagamos una segunda temporada. Y era ahí cuando uno decía, qué interesante todo lo que va sucediendo en la sociedad y cómo la sociedad van pidiendo los temas y va diciendo, quiero saber más de esto, quiero más identificación de este tipo de parejas en mi pantalla. Yo creo que finalmente por la misma naturaleza de los productos de la televisión y el entretenimiento, que a diferencia del periodismo o de la reflexión teórica, se circunscribe a los hechos y poco explora en el alma humana de quienes son sujetos y protagonistas de esos hechos. La dramaturgia siempre se refiere a seres humanos. La dramaturgia de una u otra forma explica la sociedad y explica el devenir social a partir de unos personajes con unas motivaciones, con unas historias de vida, con unas cualidades, con unos defectos, con un carácter. Y el simple hecho de hablar de las problemáticas o de las utopías desde esa perspectiva de los personajes, pues ya pone el foco sobre esos silencios de los cuales se habla, como de esas cosas no dichas en los otros escenarios de los discursos, y eso de por sí ya ilumina de una u otra manera o pone en otra perspectiva esas problemáticas y a lo mejor con una perspectiva un poco más asequible para todo el mundo. Yo, digamos que no difiero, pero sí creo que el buen entretenimiento eh, no necesariamente necesita del resto de la familia para discutir los temas. Yo creo que el buen entretenimiento incluso posibilita que la propia reflexión y el propio proceso interno de trabajo sobre esas temáticas se haga en soledad. Y creo que todo eso lo permite precisamente el poner el foco sobre los personajes. Uso el caso de la niña. Hay cantidad de estadísticas sobre cuántos niños van a la guerra, hay estadísticas sobre cuántos niños mueren en la guerra, hay todas esas estadísticas que se manejan desde el discurso histórico y estadístico, pero solamente cuando se hace una serie en la cual esta estadística, este tema, se pone en un personaje de carne y hueso, con una sensibilidad, con una figura, con una cara, con un cuerpo, con unas relaciones, se empieza a dar luz sobre, no sé si sea la palabra, pero me gusta mucho, sobre esos silencios que los otros discursos ni están en capacidad, ni está en su círculo de interés iluminar. Entonces creo que el entretenimiento y el drama de entretenimiento tiene esa enorme virtud que permite mirar esos procesos de la perspectiva humana, desde los ojos de seres humanos y ojalá seres humanos parecidos a nosotros. Por eso es tan importante el tema de la identificación. Es que yo creo que el entretenimiento y del lado de la televisión, de lo que nosotros hacemos con Dago, se está haciendo la tarea. ¿Cuándo se había hablado en una serie en Colombia acerca de lo que pasa en las campañas políticas y la corrupción que hay detrás de ello y, y el impacto tan fuerte que tiene? Creo que sí, precisamente son esos temas incómodos que no sabíamos cómo tratarlos y afortunadamente los pusimos sobre la mesa y con gran éxito que inclusive esta serie, hablábamos en estos días con gente del canal, ha sido paradójico que está dentro de las 5 más importantes en Netflix en el mundo, pero los países donde ha llegado al número 1 es precisamente los países donde más problemas de corrupción tienen. ¿Somos una sociedad de asesinos? Yo no creo que nosotros seamos una sociedad de asesinos. Es más, yo no creo que ninguna sociedad germine como si fuera en un vivero asesinos. Yo siento que sí hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar como sociedad y que los liderazgos son muy importantes
es ahí, sea en las Fuerzas Armadas, sea en las universidades, sea desde los colegios, sea desde las familias. Hay algo que tenemos que empezar a trabajar muy fuertemente porque se nos está yendo hondo. La pregunta no es si somos, yo no me siento en esa pregunta. La pregunta es si nosotros somos una sociedad de asesinos. Por favor, no. Ni tampoco me gusta la pregunta de si los colombianos somos culturalmente una sociedad violenta. Tampoco. Pero sí pienso que nosotros se nos volvió natural, hemos naturalizado. ¿Qué importa? Tenemos 9 millones de víctimas. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Dentro de esas 9 millones de víctimas hay 1 millón de muertos. ¿Qué importa? Vamos a volver a la guerra, volvemos a la guerra. ¿Qué importa? Tuvimos 2.300 masacres y seguimos teniendo masacres. ¿Qué importa el asesinato de líderes en Colombia en los últimos 25 años? Todas esas cosas se acumulan y se acumulan y uno siente que se nos hizo natural. Eso es perfectamente natural. Ahora, ustedes tienen una cosa que es muy impresionante, Dago y Ana, que por supuesto que uno se queda impresionado. Ustedes pueden manejar estos temas de una manera que es realmente lo que producen es que lejos de saturar a las personas que nos están escuchando y nos están siguiendo y que se meten en el entretenimiento colectivo o individual, como lo acabas de plantear, Dago, lejos de la gente sentirse saturada, como tienen una entrada en la complejidad, como muestran que las cosas no son lineales, como muestran que simultáneamente juegan muchísimos proyectos de vida que se entrecruzan, donde hay elementos humanos, dramáticos, cómicos, eh, ilusiones, rupturas, formas de darse el amor. Eso hace que nos ayude a que nos entendamos muchísimo más. Porque una de las cosas graves que hoy en día se hace en el país justamente es la simplificación blanco y negro desde la política. Y eso inmediatamente produce una reacción normal frente a eso. Así no es la vida. Ustedes tienen la riqueza de mostrárnosla como es entre colombianos. Y yo sí creo que cómo poder incorporar que hay cosas que no son naturales. El ser humano no tiene que ser así. Uno no puede por qué vivir no es normal lo que está pasando entre nosotros. No podemos etiquetarnos como una sociedad de asesinos, pero sí creo que es una sociedad, y creo que es un problema que está afectando al mundo entero, una sociedad que dejó de comunicarse, que dejó de escucharse, ¿cierto? Es una sociedad que por X o Y razón se fue enclaustrando en las pequeñas narrativas de cada uno y supongo que inscribirse en una narrativa y defenderla a ultranza de una u otra forma es una estrategia de supervivencia en un mundo donde, como llaman, en un mundo posmoderno donde desaparecieron las certezas, pues cada uno busca su pequeña certeza, se inscribe en ella y se aferra a ella para sobrevivir y asume las demás narrativas y los demás puntos de vista como enemigos que pueden afectar el pequeño mundo en el cual me he acomodado. Y eso hace que se polarice y que se deje de escuchar al otro, que se deje de asumir que el otro tiene argumentos y se asuma el otro como un enemigo per se. Entonces no nos estamos escuchando. Y de hecho a veces cuando uno encuentra en el mundo de la política que a veces cuando se señalan esas cosas terribles de ciertos políticos, en vez de debilitarlos, los fortalecen porque ya ni siquiera esa crítica se convierte en un punto de debilitar esas posturas, sino al contrario, paradójicamente las fortalecen. Entonces yo creo que uno desde el entretenimiento lo que tiene que tratar de hacer, y lo que tenemos que seguir tratando de hacer, y lo que tenemos que reforzar, es recuperar el valor de la comunicación entre seres humanos, recuperar el valor de escuchar al otro, ¿cierto? No solamente de escucharnos a nosotros mismos y reafirmarnos en nuestro discurso y en nuestra narrativa, no solamente coger lo que vemos de todo el mundo para reforzar el pequeño mundo donde vivimos, sino también tratar de recuperar ese poder tolerar. Cualquier proceso de comunicación implica un ejercicio de tolerancia. Cuando uno se comunica con otro, se comunica, es de doble vía o de tres vías. Implica también escuchar
y pensar que el otro tiene su punto y que existen otras narrativas que no por ser diferentes a las mías se convierten automáticamente en mi enemigo. Entonces creo que el discurso del entretenimiento debe seguir reforzando, ya sea desde la construcción de utopías o ya sea desde el reflejo de las realidades que estamos viviendo, recuperar el sentido de la comunicación y de la comunicación como ejercicio de tolerancia, como ejercicio de inclusión, como ejercicio de aceptación de que vivo en una narrativa porque es la narrativa donde encontré mi lugar, pero que eso no significa que el resto de narrativas, el resto de explicaciones, el resto de discursos automáticamente quieren atacarme y afectarme. Se ha desarrollado una especie de paranoia social en el cual, y usted lo ha dicho, Francisco, quien no está conmigo está en contra mía. Y eso automáticamente implica una ruptura de la comunicación. No escucho, soy paranoico y este es mi enemigo. Entonces creo que sí podemos, y esa es una tarea que tenemos que seguir reforzando, recuperar el sentido de la comunicación entendida como la aceptación de otras argumentaciones, de otras narrativas y dejar de ver al otro que habla como un enemigo al que hay que descalificar y desaparecer, sino como alguien que tiene otra perspectiva que a lo mejor y en el mejor de los casos ayuda a reforzar o ampliar la mía. Yo creo que nosotros nos estamos creyendo el cuento y nos volvimos así como el algoritmo humano. O sea, solo escuchamos a los que se parecen a nosotros, ¿cierto? El algoritmo en las redes sociales es eso. Si yo quiero comprar una cartera roja, entonces me aparecen todas las carteras rojas que hay para que yo las compre. Solo nos estamos escuchando y refuerzo lo que dice Dago, el discurso que me parece a mí que yo valido. Hay una palabra que nosotros usamos mucho en este hogar y es la compasión. Ponernos en los zapatos de los otros. Nos está haciendo falta mucho eso. Uno nunca sabe con qué hambre amanece el otro. Hoy en día que están tan desbordadas, aparte desde antes, desde la pandemia, las enfermedades mentales y que la gente está entendiendo que es una enfermedad más, como una diabetes, como cualquier otra enfermedad. Creo que no sabemos ni siquiera cuánto ha llorado esa persona que está al otro lado, inclusive de la silla que vaya al lado mío. Entonces, aparte de escucharnos, yo creo que hay que empezar a ponernos mucho más en los pantalones del otro, de saber qué siente el otro y además por qué tiene esa reflexión que es contraria a la mía. Y de eso partiría una comunicación más desde la humanidad. Yo siento que desde la academia podemos hacer mucho. Yo soy profesora en varias universidades y uno puede enseñar muchísimas cosas desde lo que enseña, que es comunicar audiovisualmente, pero también en la parte editorial, trabajar mucho de esas cosas. Básicamente, yo creo que ya todo lo hemos dicho. Gracias, Ana, y gracias, Dago. Gracias por este rato y gracias por lo que ustedes están haciendo por este país. De verdad, con todo el alma se los digo. Hola. ¿Usted? Sí, usted. Le tengo una pregunta. ¿Ya se suscribió a nuestro canal? ¿Sí? Suscríbase, dele like y active la campanita. Ah, y otra cosita. ¿Ya se miró al espejo?